Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí que dependiendo del lugar en el que se conecten, le damos la bienvenida como siempre a este su programa Espíritu Santo Ven, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres. También le damos la bienvenida a nombre de María Visión Radio, que nos hacen el favor de acompañarnos también. Y como siempre, iniciemos con una poderosa oración, que les pediríamos que nos acompañaran. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, bendito sea Dios. El tema que vamos a tratar el día de hoy lo hemos titulado ¿Estás preparado para el examen? Yéndonos a lo que es en la gran mayoría de los casos la vida de los santos místicos, y cuando hablo santos obviamente ya reconocidos por la Iglesia, místicos que aún hoy todavía se encuentran vivos y que bueno, pues en su momento ya llevarán un proceso de lo que la Iglesia decida sobre ellos. Pero es un misterio que deberíamos de poner más atención, mis hermanos, porque nuestro Señor en su misericordia a muchos de los santos y a muchos también de los místicos, si hablamos de los que están vivos, bueno, pues son personas a las cuales el Señor les ha dado una segunda oportunidad, por llamarlo así, de vivir lo que es este examen, que todos vamos a tener que presentarnos a este examen. Decir la palabra examen, pues me trae a la memoria qué decirle yo con los que tenemos esa situación de no tener humanamente, aclaro humanamente, porque el Señor, bendito sea Dios, me ha regalado una memoria extraordinaria cuando se trata de temas espirituales, cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de la Santa Biblia, cuando se trata de que voy a la lectura de vida de santos. Es una memoria que yo no reconozco como mía, se los confieso, pero en las cosas cotidianas y desde muy chica, yo me empecé a dar cuenta que yo era una persona que no tenía buena memoria, ¿sí? Es más, hasta les comparto que, tuve la bendición de que me inscribieron en un colegio católico, Sor Juana Inés de la Cruz. Mando un saludo a mis hermanitas que también allá en Guasave estuvieron y están en este colegio, el Sor Juana, llevado por monjitas. Y yo sufría
cada vez que venía el momento del examen, pues porque hagan de cuenta que la memoria se me ponía en blanco y empezaba a ver las preguntas y empezaba a temblar, porque como que la mente también, independientemente de que hayas estudiado o no, si eres una persona nerviosa, ¿qué les puedo decir? Aún lo que sabes se te bloquea, ¿sí? Entonces, en mí era un sufrimiento. Ya ha pasado el tiempo. Bueno, tengo que reconocer que las cosas como las ve uno desde la niñez, inclusive la juventud, alguna etapa cuando va entrando en la juventud, a veces piensa uno que el mundo se le viene encima, que el mundo se le va a acabar ante algunas situaciones o pruebas, ¿no? Pero el reconocer, mis hermanos, nuestras limitaciones humanas, primero, es importante. Y segundo, el conocimiento de la verdad que nos lleva a pedir, a rogar, a suplicar a nuestro buen Dios que nos auxilie en esas limitaciones que de repente se nos presentan en nuestra mente terrenal, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha sufrido ante un examen o se ha preocupado? Y estamos hablando en este momento específico de los exámenes ante los cuales tú te presentas porque se supone que ya estudiaste y quieres superarte y quieres llegar a metas, a recibirte, hacer una maestría, un doctorado, qué sé yo. Y todos conocemos y sabemos y nos movemos en un mundo donde hay personas que nada más con ver ya se lo graban. Y hay otras que se acostumbra a decir, las que son macheteras, ¿no? Que están dale y dale y dale y dale, y pura perseverancia y logran salir adelante. Este examen al que nos estamos refiriendo, mis hermanos, este día, es un examen que es obligado. No es un examen al que tú te presentes porque tienes deseos de superarte en algún área o llegar a obtener algún título. Este examen es un examen de tu vida, en el cual creyentes y no creyentes, mis hermanos, nos vamos a presentar a este examen. Y en este examen se nos van a hacer una serie de preguntas y vamos a pasar unas situaciones porque en este examen, si hablamos de los exámenes, como hemos estado hablando de los que nos ponen en las escuelas, en las universidades, hay ocasiones en que se da una segunda oportunidad o si tornaste alguna materia, bueno, tienes la oportunidad de volverla a presentar. Aquí no, mi hermano. Salvo, como les decía al principio, que sigue siendo un misterio y meditando sobre este misterio de lo que el Señor ha permitido en algunas personas, esas segundas oportunidades que después de haberse demostrado clínicamente que murieron por un tiempo determinado y luego vuelven a la vida, que no solo es un regalo y una segunda oportunidad para esa persona. Por lo general, cuando las historias, no historias, hechos de la vida real que hemos conocido, como les decía, tanto de santos como de místicos, o personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, el Señor les ha permitido esa segunda oportunidad, no solo en beneficio de ellas, sino en beneficio de todos los que vamos a tener la oportunidad de conocer estos testimonios, ¿sí? De darnos cuenta y en muchas ocasiones de ser testigos presenciales de que el Señor hizo algo especial con estas personas, pero que indudablemente todo tiene como propósito, como fin, pues la salvación de las almas, ¿verdad? En este momento me traía a la memoria, tuve la oportunidad de conocer a una persona que vivió una situación de esta naturaleza y es tan importante su testimonio que yo se las
recomiendo, ustedes pueden entrar a la página de YouTube y ponen Miriam Tejeda, y ella tuvo la vivencia de haber sido declarada muerta en un hospital, no recuerdo el tiempo, pero esa forma como ella lo narra y que tiene como testigo a su esposo y a su familia, así contaba, sintetizando, pero con las recomendaciones a mi hermano, a mi hermana, que alguien nos haga el favor de poner el nombre de Miriam Tejeda, entrar en YouTube y ahí vas a encontrar el testimonio de ella. De hecho, el testimonio de los más completos se lo hizo Isabel Álvarez de la Pesa de María Visión hace algunos años. A ella se le presenta ese momento cuando físicamente pues ya es declarada muerta y se presenta a su examen. Hay otros que pueden decir a su juicio personal, y que en ese momento hay 3 personajes presentes. Uno de ellos, el justo juez, nuestro Señor Jesucristo. El otro, la Santísima Virgen María, la gran intercesora. Y bueno, el acusador, el coludo, que siempre va a estar acusándonos de lo que, pues de las cosas malas que hemos hecho o de las cosas buenas que hemos omitido, ¿verdad? Entonces, este momento que ella se presentó a su examen final, se nos narra que esa vivencia es estar diciendo qué hiciste, qué no hiciste, cómo lo hiciste, de qué estás arrepentido, etcétera, 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 ¿no? Pero ahí en ese tipo de exámenes o juicios personales, pues se da un veredicto, mis hermanos, ¿sí? Y analizando todo esto de los exámenes y comentándoles que mi memoria terrenal no es muy buena, pues también ya a la distancia, ya no me da pena reconocerlo, pero fui una persona que prácticamente yo pasé todos mis exámenes de panzazo, como suele decirse, ¿no? Gracias a Dios no me tronaban en el año, pero pasaba con las mínimas calificaciones porque mi memoria no retenía, mis hermanos. Y sí, claro, hay un sufrimiento en esto. Muchos años después, bendito sea Dios, en este compartir que tienen nuestros hermanos en la fe. Ni siquiera les pudiera decir quién fue, pero quien haya sido, que Dios lo o la bendiga. Pero un consejo que se me dio y que yo acostumbro a compartirlo porque es una bendición, recibirlo, hacerlo, comprobarlo y compartirlo. Que ante cualquier situación, si vas tú a leer un libro, si vas a ir a alguna conferencia, estoy hablando en el terreno espiritual principalmente, pero también se amplía al terreno en el que nos movemos en nuestro entorno de trabajo, de estudios. Pedir siempre al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, porque es bueno recordar esto. Cuando nuestro Señor se está despidiendo de sus apóstoles, mis hermanos, y que ellos están angustiadísimos y sin poder entender que esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas de esa manera, conviene que yo me vaya. Y yo también les confieso que cuando a mí me compartieron este texto bíblico, me era muy difícil entender que convenía que nuestro Señor partiera. Y es cuando Él les dice, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito, el Espíritu Santo. Y añade, Él les traerá a la memoria todo lo vivido conmigo. Por eso la importancia, mis hermanos, cuando tú vayas a la Santa Misa,
cuando tú estés leyendo algún libro espiritual, la vida de algún santo, cuando estés recibiendo la homilía que en la Santa Misa se nos comparte, alguna conferencia de sacerdotes, de predicadores, inmediatamente que sea tu primer pedido a nuestro Señor Jesucristo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, y va a quedar, mis hermanos, grabado en tu memoria. Y cuando sea necesario vas a poder compartir ese momento, esa parte que te impactó, porque pediste el auxilio del Espíritu Santo. No hagas nada, inclusive también les he compartido, y esto realmente es una bendición enorme, esos regalos de Dios y esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo antes de partir, ¿no? Que cuando esto es muy importante que lo hagamos, mis hermanos. Cuando vayas a tener tú una entrevista con alguna persona, llámese de trabajo, llámese de familia, o digámoslo de esta manera, que pudiera prestarse a conflictos, ¿sí? Antes de llegar a ese lugar, ese momento, esa entrevista, ven Espíritu Santo, ¿sí? Pide el auxilio del Espíritu Santo. Y también se vale, y es importante y funciona, que pidamos la intercesión de nuestros hermanos en esos momentos en que nos vamos a ver en la necesidad de tener una entrevista o una charla o alguna aclaración con personas que de antemano sabemos que son difíciles en su trato, difíciles en su manera de relacionarse, ¿sí? Pidamos siempre el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, esta hermana nuestra, Miriam Tejeda, pues está en ese examen donde está el gran acusador y le está rebatiendo todo, y de hecho una de las preguntas obligadas de un examen es, pues, ¿con qué manos te presentas? ¿Qué traes en tus manos? ¿Se acuerdan ustedes que precisamente en el libro de la Santa Misa se nos comparte que los ángeles, nuestros ángeles de la guarda, llevan ante el altar todo lo que nosotros, porque llegamos a tiempo a la Santa Misa y le pedimos al Señor, y todas esas intenciones con las que vamos a participar en la Santa Misa. Bueno, pues acá la pregunta es, ¿qué traes en tus manos? ¿Con qué manos te estás presentando a este examen? Y en esto de los exámenes, recuerdo, por eso se los recomiendo y hay que compartir, que Miriam inclusive llega al grado de ella hacer su autodefensa también, y empieza a decir cosas como que había sido una buena madre, que había sido una buena esposa, etcétera, etcétera, porque pues ya estaba viendo la realidad de sus omisiones. Y el coludo le rebatía todo, ¿no? Cosas como, no, pues con ese hombre con el que te casaste, cualquiera es buena esposa, con tus hijos no sabemos porque están chiquitos, y así una tras otra, tras otra. ¿Por qué le permite el Señor esa segunda oportunidad a ella? Porque le encomienda una misión muy importante. Y en esa misión estamos involucrados las personas que hemos tenido la bendición de conocerla, de escuchar su testimonio y compartirlo. No nos podemos quedar nosotros con estas bendiciones. Por eso les digo, vayamos, escuchemos, meditamos, ¿sí? En el Evangelio que hoy les estamos compartiendo, a raíz de este examen que vamos a tener todos, querramos o no, aceptemos o no. Los invitamos a meditar en el Evangelio de San Marcos 12 y 13, porque dice lo siguiente en este Evangelio, dice, refiriéndose a los días finales, dice, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna,
caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Y añade más abajo, que es la parte en la que nos estamos tratando de centrar. Y ojalá, por eso la importancia de compartir, mis hermanos. Desgraciadamente hay muchas personas que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, las ignoran, no les prestan atención, no creen en ellas. Y por eso es importante compartir lo siguiente. Podrán dejar de existir, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Todo lo que está escrito es palabra de Dios. Y lo que nos está diciendo es, todo se va a cumplir. Lo creas tú o no lo creas. Seas ignorante, voluntario, o vivas en la negligencia de aceptar que la forma de vida que tú llevas es la mejor y que según tú va a llegar un momento en que vas a ir a descansar. Miren, en esto de los exámenes estuve tomando algunas anotaciones y también tratando de hacer de qué manera podría sacar los exámenes que tenemos acostumbrados a hacer en nuestra vida, en nuestro interés por superarnos. Y bueno, anotaba yo lo siguiente, dice, ¿qué está permitido en un examen? ¿Sí? Estoy hablando del examen espiritual, que es lo contrario al examen terrenal ante una escuela o un colegio. En el examen espiritual sí está permitido copiar, mis hermanos. Y copiar tiene que ver con que lo que por gracia de Dios y por amor te está permitiendo conocer la vida de nuestros santos y la forma como ellos se condujeron en la tierra, sus obras, eso hay que copiarlo. Eso precisamente es para bien de nuestra alma, de todos nosotros. Hay que copiar esa forma de comportarse, de moverse, de actuar, ¿sí? Lo que no va a estar permitido en este examen espiritual es querer tachar. Acuérdense que cuando nos equivocamos en los exámenes y nos damos cuenta que nos estamos equivocando, obviamente, tachamos, ¿no? Tachamos. Y ya no sabemos ni cómo borrarlos. Aquí ya no. El hubiera ya no existe, mis hermanos. A menos que el Señor te permita una segunda oportunidad. Y pues no podemos correr esos riesgos, ¿sí? Algo que sí se vale, y como les decía, en lo terrenal, cuando estás ante un examen, bueno, empieza el nervio, te empieza a palpitar el corazón y principalmente te empiezas a reprochar. ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no repasaste? Porque lo que te están preguntando, pues no le encuentras la respuesta. En el terreno espiritual, mis hermanos, el sentir dolor de nuestros pecados, pero cuando ya estamos en ese examen final, ese dolor ya no viene en beneficio nuestro. Ese dolor lo tenemos que tener ahorita, en este momento, mientras vivamos, mientras tengamos la oportunidad de pedir perdón. Y tenemos por costumbre también, fíjense que, no recuerdo, creo que fue Santa Faustina, ahorita la estoy recordando, que una de las cosas que les pasa a las almas que están ya en el infierno, Ave María Purísima,
se llevan maldiciendo a sus padres, echándole la culpa a sus padres, ¿sí? Porque ellos están en ese lugar, ¿sí? Y ese es uno de los grandes errores, el querer echarle la culpa a los demás de nuestra ignorancia voluntaria, mis hermanos. En este examen, que es el juicio final, no puedes decir, esta pregunta no la respondo, porque de antemano ya tienes tache, ¿sí? El hubiera, como les vuelvo a repetir, no existe. Y como les decía, hay quienes, bendito sea Dios, todas las personas que ya se encuentran en el purgatorio, pues yo les pudiera decir que también pasaron de panzazo, pero pasaron, gloria a Dios, ¿sí? Ya están, como dice la palabra de Dios, ahí van a estar hasta que paguen el último centavo de lo que dejaron pendientes por pagar aquí también, por negligencia. Ahora, es a través de los santos que nos llegan estas luces, ¿cómo decirles? Estas bendiciones de conocer a través de ellos qué hay más allá. Entonces, sabemos, por ejemplo, de parte de San Pablo, cuando él declara y dice que fue llevado al tercer cielo. Y lo declara de esta manera, dice, no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, ¿sí? Y también declara San Pablo que para que a él no se le subiera esa bendición de haber sido llevado a ese lugar, le fue clavado un aguijón en su cuerpo. Bueno, pues para que pusiera sus pies en la tierra, ¿no? Y no se sintiera ya santificado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y él reconoce, San Pablo, cuando habla de este momento, de que el sufrimiento tiene un sentido salvífico, mis hermanos, ¿sí? Entonces, también les decía que creo que es Santa Faustina la que comparte esos niveles del cielo, pero hay un testimonio que nos aclara un poquito más sobre esto, y es algo que dice San Alfonso María de Ligorio, nos comparte. Estamos hablando de esos misterios, de las cosas que Dios permite a través de nuestros santos. Ellos lo dejan dentro de sus escritos. Nosotros somos beneficiarios de esa bendición y estamos obligados a compartirlos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Nos comparte San Alfonso María de Ligorio una historia que le pasó a un jesuita a quien se le apareció después de morir uno de los hermanos de comunidad, y este difunto que se le aparece a este padre jesuita le dice que bajo un permiso especial él puede compartir lo que la gente puede esperar en el cielo. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Como les digo, a cuánto de nuestros santos el Señor les ha permitido estos misterios, y nos sigue compartiendo San Alfonso María de Ligorio. Según el difunto, las recompensas del cielo no son iguales para todos, mis hermanos. Los que entran, pero los que entran quedan igualmente satisfechos. Dicho de otra manera, todos los que llegan a ese lugar santo, al cielo, al paraíso, a la patria, están en diferentes niveles conforme a la santidad que reflejaron en la tierra, mas el hecho de estar ahí ya no existen envidias. Ahí todos están conformes en el lugar que les asignaron porque ya están en la patria celestial, ya están acompañados de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue añadiendo San Alfonso de María Ligorio, no son iguales para todos, dice, los que entran, pero los que entran quedan igualmente satisfechos.
y sigue aclarando el difunto que se le aparece a este sacerdote jesuita. Ahora estoy en el cielo, informa. Felipe II, rey de España, está en el cielo también. Pero, fíjese qué interesante, mi felicidad es mucho mayor que la suya, pues no es como cuando estábamos en la tierra, donde él era de la realeza y yo era una persona corriente. Con todo y esta aclaración, sigue diciendo el difunto que Dios le permitió aparecerse y para conocimiento nuestro, bendición y compartir, dice, ambos somos felices. Bendito Dios, ambos somos felices. Qué hermosura, ¿sí? de entender esta parte. Y bueno, sobre lo que se nos habla de la muerte y el juicio, también les quiero recomendar este libro, en la 4ª edición, donde vienen los sueños de San Juan Bosco, que es para leerse, subrayarse, meditarse, volverse a leer lo que ya subrayamos, y nos comparte lo siguiente, en el numeral 231 de este su libro en relación con los sueños. Acordémonos que San Juan Bosco, uno de nuestros santos, el Señor le permitió a él, a través de los sueños, profecías que se cumplían en las personas, en su entorno, en su comunidad, principalmente con los jóvenes, con sus compañeros de los sacerdotes, dice, y nos narra San Juan Bosco lo siguiente. Soñé que me había muerto y que me presentaba ante el juicio de Dios, dice San Juan Bosco, para darle cuenta de mis palabras, acciones y pensamientos. El examen, mis hermanos, de lo que estamos hablando, ¿sí? A San Juan Bosco se le permitía esa bendición de a través de los sueños que nosotros podamos recibir estas revelaciones. Vuelvo a repetir, soñé que me había muerto y que me presentaba ante el juicio de Dios. Perdónenme tantito. Qué importante y qué necesario darle gracias a Dios por esto que nos ha dejado San Juan Bosco. Perdón, entonces vuelvo a empezar. Yo no sé si se esté oyendo bien, espero en Dios que sí. Dice así San Juan Bosco. San Juan Bosco nos comparte, mis hermanos. Soñé que me había muerto y que me presentaba ante el juicio de Dios para darle cuenta de mis palabras, acciones y pensamientos. Luego me soñé que llegaba al paraíso y que me encontraba muy feliz allá. Al despertarme, se me fue la ilusión de estar gozando ya en el paraíso, pero me vino el consuelo de no tener que presentarme todavía a dar cuentas ante el tribunal de Dios y de tener tiempo para prepararme mejor a una santa muerte. Mi propósito fue hacer en adelante todo lo posible para salvar mi alma y conseguir el paraíso eterno. Y luego añade San Juan Bosco, estas cosas puede ser que no tengan importancia para los que las oyen, pero para mí sí fueron de mucha importancia porque me hicieron pensar seriamente en lo que me espera al final de la vida. El libro santo recomienda, sigue diciendo San Juan Bosco,
Piensa en lo que te espera al final de la vida y así evitarás muchos pecados. Eclesiastés 7:40. Qué hermoso lo que Él nos comparte y la necesidad de que tomemos en serio realmente este sueño, porque eran sus sueños proféticos, el propósito que tiene y que se da cuenta de que tiene la oportunidad, mientras estemos vivos, mis hermanos, para dar cuentas ante el tribunal de Dios y prepararnos para eso. Por eso estamos hablando de este tema del examen, ¿sí? Y de la necesidad. Hay otro momento importantísimo dentro de estos sueños proféticos de San Juan Bosco, donde se nos narra en uno de los sueños que hay un barco enorme que está siendo atacado por muchos lados. Es largo, no tengo el tiempo de poderles leer todo, pero bueno, se los voy a tratar de sintetizar y se los recomiendo. Este libro, Los sueños de San Juan Bosco, ¿sí? Y entonces, él entre esos sueños, que como les decía yo, que la gran mayoría son sueños proféticos, él nos narra lo siguiente, de que el barco está siendo atacado y en ese barco viene el Santo Padre, y que de repente empieza a darse cuenta que las naves enemigas se les acercan y que hay 2 columnas al frente. Y una de las columnas, mis hermanos, está la Santísima Virgen María Auxiliadora arriba de una de las columnas, y en la otra está la Eucaristía. Qué importante es esto y que nosotros mismos lo valoremos, ¿sí? Es esta narración de este sueño, ¿sí?, de lo que nos comparta San Juan Bosco. Dice así: y en plena batalla, porque estaban en plena batalla, vi salir de en medio de la inmensidad del mar 2 grandes columnas que se elevaron hasta enormes alturas. Sobre la una había una estatua de María Inmaculada y debajo un gran letrero que decía: María Auxiliadora de los cristianos. Sobre la otra había una santa hostia muy grande, mis hermanos, y debajo un enorme letrero con esta inscripción: salvación para los que creen. Y qué importante es que creamos y vayamos, entendamos y aceptemos que nuestro Señor está presente en la Eucaristía. Y que es una gran tristeza que muchísimas personas que se dicen católicas no les interesa creer. Por eso la salvación es para los que creen. Estaba hace unos días viendo una entrevista que O'Farrill le hace al obispo emérito Jonás Guerrero, y él está dando prácticamente una cátedra sobre la misión de los laicos en la Iglesia. Y recuerdo que en alguna de sus homilías me tocó escucharlo a él. Tenemos una iglesia que está aquí cerca que se llama La Esperanza de María, ¿sí? Y él dijo en una de sus homilías: hay muchos que vienen a la iglesia y que al momento de acercarse a la Eucaristía, ¿sí?, prácticamente son tragahostias sin ningún sentido, porque reciben al Señor y no hacen ningún propósito de enmienda, de cambiar sus vidas, y pueden venir a confesarse cada semana y están confesando lo mismo. Y esto tiene que ver con lo que el mismo San Juan Bosco nos comparte.
dice San Juan Bosco. ¿Por qué San Juan Bosco? Pues por lo mismo, por la gran preocupación de él, de San Juan Bosco, de salvar almas, ¿sí? Dice San Juan Bosco, mis hermanos, tomen nota. En mis oraciones he pedido al Señor y a la Santísima Virgen que me hicieran conocer cuál es la causa por la cual se pierden más almas. Y me contestaron, porque no hacen propósito de enmienda, se confiesan, pero no cambian su conducta. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, mis hermanos, el examen de conciencia. Y al principio del año tenían malas calificaciones. En estos los exámenes terminan el año con malas calificaciones y siguen pecando y pecando y siguen criticando, murmurando, ¿sí? Y confesando los mismos pecados cada vez que llegan al confesionario. Por eso decía Monseñor Jonás Guerrero, son tragahostias, mis hermanos, ¿sí? Ahora, dentro de esos propósitos de enmienda, uno de los más importantes, y nosotros lo hemos compartido por todos lados habidos y por haber, ¿sí? Esta necesidad de que, como dice nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos, podrán pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras se van a cumplir. Creas tú o no lo creas, mis palabras, dice Jesús, se van a cumplir, ¿sí? Entonces, otro de los sueños de San Juan Bosco, que son bendiciones para nosotros, nos comparte, dice, soñó que la Santísima Virgen le hacía un reproche en uno de los sueños, porque él en sus homilías pues dejó de decirle a sus feligreses la importancia de compartir con los pobres. ¿Por qué? Fíjense nada más los alcances de estas situaciones, porque las personas que pues, como dicen, el que dice verdades, hay un dicho que dice, pues se enojan las personas, no lo tengo en este momento, el dicho ese, el problema de decir la verdad, ¿no? Pero de las personas que iban a las misas de San Juan Bosco, hubo a un grupo de personas que se empezaron a molestar porque San Juan Bosco, cada vez que compartía la palabra de Dios, en algún momento les volvía a hablar y a insistir sobre la importancia de ayudar a los pobres, de compartir con los pobres, de no cerrar los ojos, los oídos a la necesidad del hermano necesitado. Y llegaron inclusive al grado de ir a acusarlo con el obispo, pues como que ya le cambiara su rollo, porque a ellos les molestaba. Miren, quieren que les diga una cosa, y ya en ese momento ni siquiera pudiera decir yo, necesitamos que San Juan Bosco nos lo dijera, pues no, les comparto como parte de un testimonio de nuestro apostolado, que gracias a un sacerdote, el padre Pablo, que nos ayudó, pudimos ponernos afuera, nosotros apostolado de la Nueva Evangelización, que promovemos las casas de oración, que promovemos los comedores para pobres, le pedimos al padre Pablo que nos ayudara, y él habló, y a media cuadra de la iglesia hay un súper de esos grandes, esos comerciales grandes, que si nos permitían a un ladito en la banqueta poner un tipo stand, una canasta, para pedirles a los hermanos que van a misa, salen de misa, por lo general entran al súper y compran sus despensas, su mandado, ¿no? Entonces nosotros en nuestros stand ponemos nuestras mantas donde les decimos, y de hecho una de las últimas mantas que hemos puesto tiene que ver con San Juan Bosco, y la manta dice así, que con las
déjenme acordarme, que con las obras de misericordia cierras las puertas del infierno y abres las del paraíso. Te cierras las puertas del infierno y abres la del paraíso. Fíjense qué hermoso. Eso nos los dejó San Juan Bosco, esta frase, esta invitación para sacudirnos. Entonces ahí está la manta. Primero dice, ahora sí que como dijo el Papa Francisco, no te olvides de los pobres, quiero una iglesia pobre para los pobres. Bueno, pues la frase que ponemos a un lado es la imagen de San Juan Bosco y dice así, que palabras más o menos, ¿no? Pero que con las obras de misericordia te cierras las puertas del infierno y te abres las del paraíso. Y es bíblico, mis hermanos. El mismo Señor lo dice muy claramente en Mateo 25, el libro de sabiduría de Sirácides, la necesidad de que la oración del pobre, el que ayudes al pobre, con eso se te perdonan pecados, etcétera, 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 ¿sí? Pero bueno, él soñó que la Santísima Virgen le reprochó por haberse callado últimamente. Pongamos atención. Y esto es para ti, mi hermano, es para mí y para el hermano con el que tú vas a compartir. ¿Cuántas personas conocemos? Y seamos realistas. ¿Cuántas personas conocemos que son personas buenas, pero no son dadas, no les nace, no lo sienten el ayudar al pobre? Siguen guardando su dinerito para ellos, para sus familias, y no es que sea malo, pero si no compartimos, pues hay esas palabras que el Señor nos dice en el Evangelio de San Marcos. Todo se va a cumplir, mi hermano, ¿sí? Todo se va a cumplir. Entonces nos sigue diciendo San Juan Bosco, soñó que la Santísima Virgen le dijo, en reproche por haberme callado últimamente acerca de la grave obligación de dar limosna. La Santísima Virgen se le manifestó en sueños a San Juan Bosco, mis hermanos, y me dijo, mire que aunque usted sea sacerdote, aunque uno sea sacerdote, puede perderse por pecados contra el sexto y séptimo mandamiento. Y me insistió que son muchos los que se pierden, por eso, por no haber hecho buen uso de las riquezas y no repartir lo suficiente a los pobres. Estamos hablando porque se pierden almas. Como decía San Juan de María, a ver si me fue el nombre, Ligorio, ¿por qué se pierden almas? Le dijo el difunto, pues porque pueden ir cada semana, San Alfonso María de Ligorio, pueden ir cada semana a confesarse y confiesan lo mismo, mis hermanos, los mismos pecados, salen, los vuelven a cometer, bueno, al cabo que me voy a ir a confesar. Por eso este difunto se le declara a San Alfonso María de Ligorio. Por eso se pierden las almas, porque no hay cambio, ¿sí?, en su conducta. No hay verdadero arrepentimiento, mis hermanos, de sus pecados. Van como a cumplir un requisito que ni ellos creen. Así de sencillo, ¿sí? Y por eso la Santísima Virgen le dice a San Juan Bosco, y me insistió que son muchos los que se pierden por no haber hecho buen uso de las riquezas y no repartir lo suficiente a los pobres. Luego pone aquí como punto final de sus sueños San Juan Bosco, que en el Antiguo Testamento dijo en el libro de Tobías, la limosna borra multitud de pecados, mis hermanos, ¿sí? Y bueno, pues de esas preguntas obligadas en el examen que te va a tocar y nos va a tocar a todos presentarnos, pues una de las preguntas obligadas va a ser, ¿qué tanto amaste a tus hermanos,
a los necesitados, a los que no te querían. ¿Has compartido, mis hermanos? Mi hermano, mi hermana, ¿has perdonado? ¿Sigues juzgando? ¿Sí? ¿Te sigue molestando el bien ajeno? ¿Qué dice San Faustina respecto a esto? ¿Sí? Luego, para terminar, en el sentido de San Juan Bosco, esto que nos comparte San Juan Bosco sobre lo de las riquezas, que también está en este santo libro, dice lo siguiente. Dice, déjeme ver. Aquí está. Que tuvo un sueño acerca del estado de las conciencias, ¿sí? Y en sueño me encontré con el padre José Cafaso, que había muerto ese año, y le pregunté, sigue diciendo San Juan Bosco, ¿qué consejo o recuerdo les dejo a mis discípulos para este año que va a comenzar? Él me respondió, ante todo, que arreglen las cuentas de su conciencia. Ante todo, que arreglen las cuentas de su conciencia, mis hermanos. A quienes tenían pecados sin perdonar, los señores del tribunal les rechazaban sus cuentas y se las devolvían porque no se les podía aceptar así. Cuando se llegaron algunos jóvenes a presentar a su examen final, ¿sí? Y termina diciéndole, este padre que ya había fallecido, mis hermanos, esos son los misterios de lo que Dios permite. Vi a unos que no pasaban a presentar cuentas ante el tribunal. Le pregunté al padre Cafaso quiénes eran ellos y me respondió, son los que no tienen obras buenas para que se les paguen. Dígales que se apresuren a hacer obras para el cielo. Que se apresuren a hacer obras para el cielo, porque el árbol que no produce frutos se le corta y se le echa al fuego. Y pone como referencia, obviamente, Mateo 3:10. ¡Ay, mis hermanos, es tremendo! ¿Y qué nos comparte Santa Faustina de la bendición de aceptar y ofrecer el sufrimiento que el Señor nos permite? Esto lo podemos encontrar en el numeral de Santa Faustina, en el numeral 36. Dice lo siguiente, Santa Faustina. Una vez fui llamada al juicio de Dios. Me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, estas heridas desaparecieron y quedaron solo 5, en las manos, en los pies, en el costado. Inmediatamente vi todo el estado de mi alma, tal y como Dios la ve. Vi claramente, sigue diciendo Santa Faustina, todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor, incluso de las faltas más pequeñas. ¡Qué momento! ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante del 3 veces santo. Jesús me preguntó, ¿quién eres? Contesté, soy tu sierva, Señor. Tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio. Quise arrojarme inmediatamente a las llamas del fuego del purgatorio, pero Jesús me detuvo y me dijo, ¿qué prefieres? ¿Sufrir ahora durante un día o durante un breve tiempo en la tierra?
Contesté: Jesús, quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más grandes tormentos, aunque sea hasta el fin del mundo, le contesta Santa Faustina. Jesús le dice: es suficiente una cosa, bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo, y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. El sentido salvífico del sufrimiento, mis hermanos. Estos días hemos estado pidiéndoles que juntos tratemos de sacar esa promesa que le hace el Señor como regalo para cada uno de nosotros a Santa Gertrudis, para sacar 1000 almas del purgatorio. Si me hacen el favor de acompañarme, lo voy a ir diciendo despacio. Padre eterno, lo repito, es para sacar 1000 almas del purgatorio. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Acordémonos que los que están en el purgatorio, bueno, ya pasaron, aunque sea de panzazo, pero nosotros les podemos ayudar a que suban y se conviertan también en nuestros bienhechores, los que nos van a proteger, nos van a cuidar aquí en la tierra. Hagamos esa obra de misericordia, empezando y poniendo en las manos, en la presencia del Señor, a todos los miembros de nuestra familia, lo que más necesitan ellos. Dice el Señor a Santa Gertrudis, que se diga esta oración para sacar 1000 almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén, amén, amén. Mis hermanos, no nos olvidemos de hacerla diario mientras vivamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.